Muy buenas tardes, queridos televidentes. Soy Mark García. Si eres inmigrante y te acercan la patrulla fronteriza o ICE, es crucial conocer tus derechos. Entender estos derechos asegura que te traten de manera justa y que se respeten tus protecciones legales. Vamos a repasar los derechos más importantes que debes tener en cuenta. Primero, tienes el derecho a guardar silencio. Si te preguntan sobre tu estatus migratorio o ciudadanía, no tienes que responder. Simplemente puedes decir inmigrante, calmado. Elijo guardar silencio. Derecho a rechazar el consentimiento para un registro. En segundo lugar, tienes el derecho a rechazar el consentimiento para un registro. La patrulla fronteriza o ICE no pueden registrarte ni registrar tus pertenencias sin una orden o causa probable. Si te piden registrarte, puedes decir inmigrante, de forma firme. No consiento el registro, derecho a un abogado. Si eres detenido, también tienes el derecho a un abogado. Aunque ICE o la patrulla fronteriza no estén obligados a proporcionarte uno, siempre puedes solicitarlo. Es esencial obtener asistencia legal lo antes posible. Inmigrante, de forma firme. Quiero hablar con un abogado. Derecho a saber la razón de la detención. También tienes el derecho a saber la razón de tu detención. Si eres detenido, el oficial debe informarte de por qué te están reteniendo. Si te arrestan, deben explicarte los cargos. Inmigrante, calmado. ¿Me puede decir por qué estoy siendo detenido? Derecho a no abrir la puerta sin una orden. Si ICE o la patrulla fronteriza llegan a tu casa, tienes el derecho a no abrir la puerta sin una orden. Necesitan una orden firmada por un juez para poder entrar. Si no tienen una, no tienes que dejarlos entrar. Puedes pedir ver la orden, inmigrante, confiado. Por favor, deslice la orden por debajo de la puerta. Derecho a la fianza. En algunos casos, podrías tener el derecho a la fianza. Dependiendo de tu situación, puedes solicitar la fianza o ser liberado bajo fianza. Tener ayuda legal puede ser crucial para guiarte en este proceso. Inmigrante, calmado. Quiero solicitar la fianza. Derecho a una audiencia ante un juez. Si eres detenido por ICE, tienes el derecho a una audiencia ante un juez. Esto te permite impugnar la deportación y presentar tu caso. Si estás solicitando asilo, también puedes pedir una entrevista de 1970. Miedo creíble. Inmigrante, decidido. Solicito una audiencia ante un juez. Derecho a contactar a familia o amigos. Si eres detenido, tienes el derecho a contactar a familia o amigos. Puedes hacer llamadas telefónicas para informar a tus seres queridos o a un abogado sobre lo que está sucediendo. Aunque puede haber restricciones según la situación, tienes este derecho inmigrante, calmado. Quiero contactar a mi familia y a un abogado. Conocer tu estatus migratorio. Asegúrate de llevar siempre contigo la documentación que demuestre tu estatus migratorio. Si tienes una visa, tarjeta verde u otro estatus legal, preséntalo cuando sea necesario. Si estás en proceso de solicitar estatus, asegúrate de informar a la gente de inmediato. No firmar nada sin entenderlo. Nunca firmes nada sin entender lo que es. Si te piden firmar formularios o acuerdos, siempre pide hablar con un abogado antes de firmar cualquier cosa inmigrante, de forma firme. No firmaré nada hasta hablar con mi abogado. ¿Qué hacer durante el encuentro? Ahora, aquí tienes algunos consejos rápidos sobre qué hacer durante el encuentro. Mantén la calma y sé respetuoso. Pregunta: ¿soy libre para irme? Si no estás seguro de si estás siendo detenido, te detienen. Recuerda, no firmes nada sin consultar con un abogado. Si es posible, documenta el encuentro. Graba con tu teléfono, pero nunca resistas físicamente ni interfieras. Consideraciones especiales. Si estás solicitando asilo, puedes expresarlo en cualquier momento. Podrías estar protegido de la deportación hasta que se revise tu caso. Si eres residente permanente, titular de una tarjeta verde, aún debes cumplir con las leyes migratorias, pero tienes protecciones adicionales en comparación con otras. Personas.consul.app contigo. Y no olvides, si estás en México, descarga la aplicación Consul App contigo desde la tienda de aplicaciones.
Te ayuda a enviar alertas a tu familia en caso de emergencia, manteniéndolos informados y conectados. Recuerda, estar informado sobre tus derechos y tener un plan legal puede marcar una gran diferencia en un encuentro con la patrulla fronteriza o ICE. Mantén la calma, conoce tus derechos y busca ayuda legal lo antes posible. Mantente seguro. Parte 12. Introducción. La patrulla fronteriza y ICE tienen la autoridad para detener a personas en ciertas situaciones, pero existen condiciones y limitaciones importantes sobre su capacidad para hacerlo. Vamos a repasar cómo funciona. Paradas de la patrulla fronteriza cerca de las fronteras de EE. 1. Paradas de la patrulla fronteriza cerca de la frontera de EE. 1. La patrulla fronteriza tiene autoridad para detener y cuestionar a personas dentro de un área de 100 millas de cualquier frontera de EE. 1. Que se conoce como la zona fronteriza. Esto aplica tanto a peatones como a vehículos. Inmigrante caminando por la zona. ¿Por qué me detienen? Puntos de control de inmigración. 2. Puntos de control de inmigración pueden establecer puntos de control dentro de la zona de 100 millas, alejados de la frontera. Pueden detener vehículos y cuestionar sobre el estatus migratorio. Sin embargo, no puede ser detenido sin sospecha razonable o sin un punto de control válido. Inmigrante en su vehículo. ¿Tengo que responder a su pregunta sobre mi estatus migratorio? Paradas fuera de la zona fronteriza. 3. Paradas fuera de la zona fronteriza, fuera de la zona de 100 millas o sin una orden específica, y se generalmente necesita una sospecha razonable o una orden para detenerte o cuestionarte. No pueden detenerte arbitrariamente si no tienen una razón para hacerlo. Inmigrante detenido fuera de la zona. ¿Por qué me detienen? No estoy dentro de la zona fronteriza. Vehículos. Escenarios específicos. 4. En vehículos. Escenarios específicos, si te detienen en un punto de control o en una parada, pueden pedirte identificación y estatus migratorio. No tienes que responder sobre tu estatus si no tienen una razón válida para hacerlo. Inmigrante en un control de vehículos. No responderé a preguntas sobre mi estatus migratorio. ¿Qué hacer si te detienen caminando o conduciendo? 5. ¿Qué hacer si te detienen? Mantén la calma y el respeto. No tienes que responder preguntas sobre tu estatus migratorio. Puedes decir, elijo guardar silencio. Si estás conduciendo, debes proporcionar tu licencia de conducir y registro, pero no necesitas responder preguntas sobre tu estatus. Si no te están deteniendo, pregunta, ¿soy libre para irme? No consentir a registro. 6. No consentir a registros. Puedes negarte a permitir que ICE o la patrulla fronteriza registren tu vehículo o pertenencias personales a menos que tengan una orden o causa probable. Inmigrante firme. No consiento a un registro. ¿Qué hacer si no tienen orden o causa probable? 7. ¿Qué hacer si no tienen orden o causa probable? Si la patrulla fronteriza o ICE te detienen sin una orden y no estás dentro de la zona fronteriza, tienes el derecho de negarte a responder preguntas o permitir un registro. Resumen de los derechos dentro de la zona fronteriza de 100 millas. La patrulla fronteriza puede detenerte, cuestionarte y verificar tu estatus migratorio si tienen sospechas razonables. Fuera de la zona fronteriza, ICE y la patrulla fronteriza necesitan una sospecha razonable o una orden para detenerte. Puntos de control pueden detener vehículos, pero deben tener una sospecha razonable para continuar con acciones adicionales. ICE fuera de la zona fronteriza. ICE fuera de la zona fronteriza, fuera de la zona de 100 millas, ICE puede acercarse a una persona solo si tienen información específica, una orden o una sospecha razonable. ¿Qué hacer si te abordan fuera de la zona fronteriza? Si te abordan fuera de la zona fronteriza, recuerda, tienes el derecho a guardar silencio. Si te abordan en casa, puedes pedir ver la orden. Documenta la interacción si es posible. Inmigrante, en su casa, ¿puedo ver la orden antes de dejarles entrar? En resumen, la patrulla fronteriza tiene autoridad para detener y cuestionar dentro de la zona de 100 millas de la frontera, pero siempre deben tener una sospecha razonable para realizar más acciones. Y se puede acercarse más allá de la zona fronteriza, pero solo si tienen información, una orden o una sospecha razonable. Mantén la calma,
Conoce tus derechos y no dudes en pedir ayuda legal si es necesario. Solicita llamar a un abogado. Tienes derecho a un abogado, y puedes solicitar uno en cualquier momento. Documenta el incidente. Si eres detenido, toma nota de todos los números de placa de los oficiales, sus nombres y el motivo de tu detención. Contacta a un abogado inmediatamente después. Resumen: si la patrulla fronteriza está fuera de su jurisdicción, puedes afirmar tus derechos manteniéndote calmado, pidiendo identificación y preguntando educadamente la razón de la parada. No resistas ni escales la situación, afirma tus derechos sin confrontaciones. Documenta el encuentro, presenta una queja o contacta a un abogado si consideras que se han violado tus derechos. Es importante estar informado sobre tus derechos, especialmente si vives en o cerca de la zona fronteriza. La patrulla fronteriza e ICE pueden pedirte identificación, pero si estás legalmente obligado a proporcionarla, depende de las circunstancias y tu ubicación. Aquí te dejamos un desglose de cuándo y por qué pueden pedir tu identificación, y lo que la ley exige que hagan. Parte QATRO. Cuando la patrulla fronteriza o ICE pueden pedir tu identificación dentro de la zona fronteriza de 100 millas, autoridad de la patrulla fronteriza, su autoridad es más amplia dentro de la zona de 100 millas desde cualquier frontera de EU, incluidas las fronteras costeras. Esta zona incluye una gran parte de la población de EU, incluidas ciudades importantes como Nueva York, Los Ángeles y Miami. Sospecha razonable. Si estás dentro de la zona de 100 millas, la patrulla fronteriza tiene autoridad para detener y cuestionar a individuos. Pueden pedirte identificación o prueba de tu estatus migratorio. Sin embargo, deben tener una sospecha razonable de que estás violando las leyes de inmigración o que estás en el país ilegalmente. Vehículos. La patrulla fronteriza puede detener vehículos en puntos de control o durante patrullas rutinarias dentro de la zona de 100 millas y pedir identificación o prueba de tu estatus migratorio. Peatones. La patrulla fronteriza puede detener y cuestionar a peatones dentro de esta zona de 100 millas, incluyendo pedirles identificación, siempre que tengan sospecha razonable. Fuera de la zona de 100 millas, ICE y la patrulla fronteriza tienen autoridad limitada para pedir tu identificación lejos de la frontera, y deben tener sospecha razonable o causa probable para creer que estás violando las leyes de inmigración. Sospecha razonable. Si los agentes sospechan que estás en EU ilegalmente, pueden pedirte identificación. Esta sospecha puede surgir de factores como tu comportamiento, ubicación o apariencia, causa probable u orden judicial para que la patrulla fronteriza o ICE te detengan, te registren o te cuestionen lejos de la frontera. Generalmente necesitan causa probable, por ejemplo, evidencia específica de que estás violando las leyes de inmigración o una orden judicial. Paradas de tráfico por la policía local. Si te detiene la policía local, no la patrulla fronteriza o ICE, generalmente no pueden pedirte tu estatus migratorio o identificación relacionada con tu estatus migratorio, a menos que haya una razón. Por ejemplo, actividad criminal o una violación de tráfico. La policía local generalmente no tiene autoridad para hacer cumplir las leyes de inmigración, a menos que haya un acuerdo específico con ICE o la patrulla fronteriza. 2. ¿Qué estás legalmente obligado a mostrar? Ciudadanos estadounidenses. Si eres ciudadano estadounidense, no estás obligado a mostrar identificación a la patrulla fronteriza o ICE, a menos que estés en un vehículo y conduciendo donde se requiere una licencia de conducir. No estás obligado a responder preguntas sobre tu estatus migratorio o proporcionar otros documentos de ciudadanía, a menos que estés en una situación donde la ley lo exija, como en una parada de vehículo donde se requiere la licencia de conducir. No ciudadanos, inmigrantes legales, por ejemplo, titulares de tarjeta verde, titulares de visas. Si eres un inmigrante legal, por ejemplo, residente permanente o titular de visa, debes llevar contigo prueba de tu estatus como la tarjeta verde o visa cuando estés fuera de tu casa.